Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Carolina Lema y en esta tarde, junto con mi compañera, les vamos a explicar acerca de los movimientos y ejes. Como primer movimiento o articulación, tenemos la articulación temporomandibular, en la cual se da la apertura y la oclusión, que se da en el eje transversal. Además, tenemos la protucción y retracción, que se da en el eje, que no tiene un eje definido, pero tiene el eje transversal. Y tiene también la lateralización de derecha a izquierda, que se da en el eje antero-posterior. Como segunda articulación tenemos la articulación del cuello, que tenemos flexión y extensión, que se da en el eje transversal. Tenemos también rotación de derecha a izquierda, que se da en el eje longitudinal, y la inclinación de derecha a izquierda, que se da en el eje antero-posterior. Como tercera articulación tenemos la articulación de la columna vertebral, en la cual se da la flexión y la extensión, que se da en el eje transversal. También tenemos la rotación de derecha a izquierda, que se da en el eje longitudinal, y la inclinación de derecha a izquierda, que se da en el eje anteroposterior. También tenemos la articulación del hombro, que tenemos flexión y extensión, que se da en el eje transversal. Tenemos abducción y aducción, que se da en el eje anteroposterior. También tenemos rotación interna y rotación externa, que se da en el eje longitudinal. Y también tenemos abducción y aducción horizontal, que se da en el eje longitudinal. Después continuamos con la articulación del codo, en la cual tenemos flexión y extensión, que se da en el eje transversal, pronación y supinación, que se da en el eje anteroposterior. Y por último tenemos la articulación de la muñeca, que es flexión y extensión, que se da en el eje transversal. Y tenemos desviación radial y desviación cubital, que se da en el eje anteroposterior. Es Lina Escobar y voy a hablar sobre las articulaciones del miembro inferior. Tenemos la cadera. La cadera puede presentar movimientos como el de flexión, extensión, los cuales ocurren en un eje transversal. También tiene movimientos como la abducción y la aducción, que se dan en un eje anteroposterior. Tiene rotación interna, rotación externa, que se dan en un eje longitudinal. Seguido de esto tenemos la articulación de la rodilla. La rodilla puede presentar flexión, extensión, que se dan en un eje transversal. También tiene lo que es la rotación interna y la rotación externa, que se dan en un eje longitudinal. Por último tenemos la articulación del tobillo. El tobillo presenta la plantiflexión y la dorsiflexión. Estas ocurren en un eje transversal. Y la eversión y la inversión, que ocurren en un eje anteroposterior. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Carolina Lema y en esta tarde, junto con mi compañera, le venimos a decir acerca de los movimientos y ejes en los que se puede encontrar en una foto estática. Nosotras en este caso elegimos a una persona jugando fútbol, en este caso pateando el balón. Como primera articulación tenemos la articulación temporomandibular, la cual se la puede visibilizar de mejor manera en la vista frontal. El movimiento en la articulación temporomandibular es un movimiento de oclusión, es decir, que tiene la boca cerrada, y aquello se da en un eje transversal. La articulación del cuello, que se la ve de mejor manera en una vista lateral, podemos observar que el cuello se encuentra en manera de flexión, que se da en un eje transversal. Al igual tenemos la articulación de la columna vertebral, que observándola se encuentra en manera de extensión, que se da en un eje transversal. Como cuarta tenemos la articulación del hombro, que de una vista frontal se la logra ver al brazo derecho de la persona en un movimiento de abducción, el cual se da en un eje anteroposterior. El brazo izquierdo de la persona en una vista lateral se la puede observar en un movimiento de extensión, el cual se da en un eje transversal. Y también podemos observar en la muñeca un ligero movimiento de extensión.
el cual se encuentra en un eje transversal. A continuación, mi compañera le seguirá explicando los siguientes movimientos. Ahora vamos a observar la siguiente imagen para identificar el tipo de movimiento que está ocurriendo en cada articulación. En la cadera presenta una flexión que ocurría en el eje transversal. Si nos damos cuenta, en la rodilla pasa igual, está en flexión y en el eje transversal. Ahora nos vamos a fijar en los tobillos. El tobillo que está en la pierna de apoyo presenta una eversión, el cual está en un eje antero-posterior, mientras que el tobillo del pie que está preparándose para patear se encuentra en una plantiflexión, el cual ocurría en un eje transversal.